fanáticos, recuerden, mañana tendremos un programa especial desde el nuevo local del Defensor del Pueblo en la 27 de febrero. Hablaremos con Pablo Ulloa, los directivos ejecutivos de ese órgano constitucional. Hay muchas cosas que compartir con ellos. Defensa de los derechos, lo que ha pasado en las cárceles. Recordemos que Pablo Ulloa es miembro de una comisión especial designada por el presidente Abinader para el tema de las cárceles, en especial de las parras, y trabajos que se está realizando en los barrios, con las mujeres, con los niños, en fin. Interesante ese programa de mañana, diario de 7 a 10, en el nuevo local del Defensor del Pueblo. Milagros de Camps está con nosotros en este día. Además sonrisa a su madre. Viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Ambiente. Sonrió y vi a su madre. Y quiero hacer una referencia antes de darle los buenos días, de que en muchos momentos hemos dicho aquí, ella no es la hija de Milagros. Ella tiene valores propios, cosas propias, tiene la formación para ostentar esa posición. Y no es, y sí es, y claro que se siente orgullosa. Pero al darle los buenos días a la viceministra, quiero que comencemos por la formación académica, para que la conozcan, porque uno aquí la comenta en ocasiones. Pero bueno, una recreación en lo que, antes de hablar de lo que más afecta al mundo y nos trastorna y que a veces no nos damos cuenta cuando se inunda la calle, pero es toda una conexión. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan hoy. Bueno, sí, como bien mencionaba yo, muy orgullosa de donde vengo, tanto del lado de mi padre como de mi madre, pero también he hecho muchos esfuerzos por recorrer mi propio camino y ese camino comenzó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Yo soy abogada de formación, graduada en la República Dominicana, trabajé aquí muchos años, principalmente en el sector energético. Me fui a hacer una maestría en Derecho de Negocios Internacionales en la Universidad de Boston. Luego de esa maestría regresé al país, trabajé unos 7 años más, interesada ya más ampliamente en los temas que me habían metido, los proyectos que trabajé de energía renovable, pues quise ampliar mis horizontes, no solamente a la parte de derecho, sino también a la parte ambiental, entendiendo lo importante de la relación entre la energía y el medio ambiente. Y bueno, y me enfoqué en hacer una maestría en cambio climático y políticas ambientales en la Universidad de Yale, en Connecticut, en Estados Unidos. Y bueno, luego de eso trabajé unos años en Singapur y luego en Corea. Luego de Corea fui a México por unos meses, estaba asumiendo una posición y a los 4 meses de asumir esa posición me llama el presidente Luis Abinader y me hace la oferta de venir a regresar a mi país a servirle. Entonces aquí estamos. Bueno, qué interesante. Y en Corea y en Singapur no hay de camps, ni hay de eso. O sea, No. Son Ni las en Estados Unidos tampoco. Son las competencias y lo que ellos entiendan que esa persona puede dar. Hablamos de cambio climático. Sí. Sufrimos los rigores del cambio climático. Nosotros tenemos una vulnerabilidad tremenda como isla. Y bueno, estamos expuestos y lo vivimos en cada, para decirlo de alguna manera, en cada aguacero intenso. Así es. Que estamos viviendo. En sentido general, una mirada rápida sobre lo que nos presenta esta situación en el mundo, pero la particularidad de nuestra isla, también por lo que ocurre con relación a lo referente a lo que pasó de aquel lado de la isla, Sí. con relación a la protección forestal. O sea, lo general, la particularidad de la isla, y nosotros con
un vecino que ha tenido dificultades mayores en ese ámbito. Claro. Mire, el tema del cambio climático no es un tema nuevo, no es algo que se viene discutiendo desde ahora. El cambio climático es un proceso natural, pero ¿qué pasa? El cambio climático que conocemos hoy en día es el cambio climático acelerado producido por la actividad del hombre, principalmente las actividades industriales. Entonces, ese proceso natural de la Tierra, de los diferentes ciclos, se ha venido exacerbando y aumentando sus niveles para provocar lo que estamos sintiendo hoy, los impactos que sentimos hoy, que se reflejan no solamente en huracanes, que mucha gente los menciona los huracanes como uno de los principales, es así, pero también en los procesos largos de sequía. Todos recordamos hace unos meses y el año pasado también cómo la sequía nos impactó a la República Dominicana, donde nuestras presas llegaron a niveles históricos, donde se vio afectado el sector agrícola, que impacta directamente nuestra seguridad alimentaria, entre otros, y las fatídicas lluvias de noviembre del 2022 y del 2023, que provocaron no solamente una cantidad de daños, de pérdidas y daños materiales, sino también humanos. Entonces, hay suficientes evidencias de que el cambio climático acelerado está aquí, no viene, sino que ya está aquí, y que debemos de hacer, todos tenemos una responsabilidad de hacer lo que podamos para contribuir a esa lucha. Y esa lucha no depende tanto necesariamente de pequeños estados insulares como lo es la República Dominicana, en cuanto a la reducción de los impactos y del aceleramiento del cambio climático, porque el cambio climático se provoca por las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas y las actividades industriales, y la República Dominicana solamente contribuye un 0.08% de esas emisiones globales. Y esa cantidad baja de emisión de gases de efecto invernadero tiene una respuesta económica. Correcto. Y es que nosotros, como tenemos una cuota baja y se nos asigna una mayor cuota en la posible emisión, podemos emitir lo que se llaman los famosos bonos verdes. Y también ¿Cómo funciona eso? Y si ya nosotros tenemos en los mercados de valores bonos verdes emitidos por la República Dominicana. Sí. Mire, la misma problemática del cambio climático, que se refleja diferente a diferentes países, para nosotros que estamos en el Ecuador, que es la posición más afectada. Entonces, nosotros sentimos más los impactos y, como bien dice, hay una diferenciación de actividades, de responsabilidades. Por eso nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho o el reconocimiento en los convenios internacionales y en el Acuerdo de París de que la transición no tiene que ser tan estricta para los países en desarrollo. Sin embargo, los países desarrollados sí tienen que acelerar su trabajo. Se crean diferentes mecanismos e instrumentos financieros para ayudar a los países a financiar esa transición ecológica, y una de ellas es los bonos verdes. Existen también los créditos de carbono, entre otros. La República Dominicana ha emitido bonos verdes desde el sector privado, y la primera emisión soberana de bonos verdes se anunció la semana pasada por el Ministerio de Hacienda. El Viceministerio de Crédito Público anunció la primera emisión de bonos verdes soberanos de la República Dominicana, que están hoy en el mercado. Salieron hoy. ¿Qué monto? 750 millones de dólares. Viceministra, disculpe que la interrumpa, claro. Estamos conversando con Milagros de Camps, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Para qué sirve eso? Eso que usted, los bonos, las cantidades, porque usted sabe que tenemos un público muy diverso. Claro, mire, con el trabajo de una comisión interinstitucional de diferentes instituciones públicas, pero encabezado por el Ministerio de Hacienda y con gran responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, elaboramos lo que es el marco de bonos verdes, sostenibles y sociales. Ese marco viene a regular todo lo que va a ser
las diferentes emisiones de bonos de esos aspectos en la República Dominicana. Nosotros venimos también trabajando con la Superintendencia de Mercado de Valores, que lanzamos hace unas semanas, a principio de mes, lo que fue la taxonomía verde. Esa combinación de esos dos instrumentos le dan certeza y seguridad a los inversionistas, claro, para decir, nosotros estamos poniendo dinero en un país que certifica lo que es una actividad verde, claro, donde no hay lavado verde, como se conoce, o greenwashing. Entonces, ese trabajo se viene haciendo desde hace mucho, precisamente para crear el ambiente habilitador y las mejores condiciones para acelerar el financiamiento hacia las actividades climáticas. Y con esos bonos verdes se van a financiar actividades del presupuesto público. Pero solamente para el ámbito ambiental, me imagino, ¿o no? Solamente para el ámbito de cambio climático, que incluye el ámbito energético. Hay un componente de ese financiamiento que se va al sector transporte para la movilidad sostenible. El proyecto de monorriel de Santiago, eficiencia energética, proyectos de energía renovable. Hay otro componente que eso ve lo que es la mitigación, o sea, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Mucha gente pregunta, ¿por qué debemos de reducir las emisiones? Bueno, no es reducir las emisiones solamente por reducir emisiones, que es ya una razón de por sí. Es también porque nos tenemos que insertar en una economía competitiva global. Totalmente. Pero también tenemos que reducir nuestra dependencia a combustibles fósiles importados, porque nosotros ni producimos los combustibles fósiles, ni producimos los dólares con los que se compran los combustibles fósiles. Entonces necesitamos sistemas más resilientes, sistemas energéticos, sistemas de transportes, o sea, electricidad y transporte, que los dos forman el sector energético. En ese sentido también venimos financiando con ese bono verde lo que es la adaptación al cambio climático, principalmente en el sector agua, que es el sector priorizado para esta primera emisión de bonos verdes, que es solamente la primera. Este año va a ser la única, tengo entendido, pero es la primera emisión de bonos verdes para diferentes proyectos. Dentro de los proyectos que se identificaron, y lo puede ver, están públicos en la página del Viceministerio de Crédito Público, están proyectos de gestión integral de cuencas hidrográficas, están proyectos de saneamiento, están proyectos de reforestación, que todo contribuye al ecosistema para la protección de lo que es el recurso agua, pero para garantizar especialmente lo que es la calidad y la cantidad del agua. Tú que estás en cambio climático, perdóname chico, que estás en cambio climático, ¿cuánto impacta Punta Catalina en esa matriz, número uno? Y número dos, si impacta negativamente, como de hecho lo hace, ¿existe la posibilidad de hacer otra Punta Catalina como se ha planteado en la zona norte, Montecristi, esa zona? Pero no de carbón. De carbón, claro. No, imposible. Imposible. No, imposible. Mire, nosotros hemos sido muy críticos desde que se comenzó a hablar de Punta Catalina. ¿Han sido críticos? ¿En qué sentido? En el sentido de que no puede ser que nosotros estuviéramos invirtiendo en una tecnología que ya tenía 100 años desfasada. O sea, fue una inversión que, la verdad, yo en ese momento estaba trabajando fuera del país, y cada vez que iba a un panel utilizaban a República Dominicana como ejemplo de los países que estaban tomando el camino equivocado. Y a mí me daba mucha vergüenza cuando yo iba a los paneles y usaban a mi país de ejemplo. Pero esos países donde tú estabas usan planta de carbón, incluyendo Estados Unidos y China. Claro que sí, y Europa. Entonces tú le estás pidiendo al pobre que no compre lo que rico usa. No, yo estoy pidiendo al pobre, al país, que utilice otro tipo de recursos que inicialmente le pueden salir un poquito más costoso, pero el retorno de inversión es mucho más rápido que ese tipo de infraestructura, y que además no tenemos que pagar, como dije anteriormente, nosotros no producimos los dólares para comprar el carbón, y tampoco producimos carbón. ¿Usted sugeriría que se cambie el sistema? Yo sugiero que, bueno, ahora que tenemos una situación fiscal complicada con los compromisos financieros que se adquirieron en el caso de Punta Catalina específicamente. Ahora lo que yo digo es, en el momento en que sea adecuado y que financieramente los libros permitan que uno haga la transición de Punta Catalina, pues que se haga. El momento no es ahora, porque eso se ha evaluado extensamente. Ahora, que si se va a continuar invirtiendo en capacidad instalada como se ha hecho y como se debe de seguir haciendo por el gobierno y por el sector privado, porque el sector privado es el principal que participa. Si se sigue invirtiendo, que no se invierta en carbón, no como estamos invirtiendo en carbón en el 2024. Sí. Ellos están de regreso, nosotros vamos independientemente de los esfuerzos que se hacen en República Dominicana, en la región misma del Caribe y Latinoamérica, ¿cómo usted percibe que están tratando las grandes potencias
este problema? ¿Usted entiende que realmente están haciendo esfuerzos sinceros y que están desarrollando iniciativas que van a tener un efecto, el efecto que se busca? Para responderles rápidamente, no están haciendo lo suficiente, pero sí me quiero ir a ponerles ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el país que año tras año ha sufrido impactos de huracanes? De los pocos países, no es República Dominicana, es Estados Unidos. Sí. Todos los años tienen un huracán. Entonces, ese es un solo ejemplo. Ellos están conscientes de la problemática que les presenta el cambio climático, están haciendo, están trabajando. No tan conscientes porque el presidente anterior decía que eso era un cuento. Sí, bueno, no, eso no existía. El presidente anterior, y el posible presidente. El presidente anterior le hablaba, sí, así es, le hablaba a su constituyente que entendía que el cambio climático era una falsa. Eso era un bulto de la prensa. Negando la ciencia, negando que el cambio climático es un ciclo natural, es un proceso natural. Sacó a Estados Unidos de París. Sacó a Estados Unidos de París, que fue lo primero que hizo Biden cuando entró, volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Entonces, que yo entiendo que no se está haciendo lo suficiente, que no es una responsabilidad solamente de los gobiernos, el sector privado y las industrias tienen una responsabilidad empresarial muy grande, mejor dicho, no voy a decir mucho mayor, pero muy grande. Y en mayor proporción tienen más capacidad de hacer esos cambios transformadores. El rol de los gobiernos es crear el ambiente habilitador y el rol del sector privado y de las industrias es hacer esos cambios transformadores porque cuentan con el financiamiento, son los que producen ese tipo de contaminación, pero también cuentan con la capacidad técnica de adoptar tecnologías, de hacer que esas tecnologías sean ampliamente disponibles para todo el mundo. Pero también tiene capacidad humana para hacerlo. Entonces, hay un trabajo importante por hacer que le corresponde a los países que más emiten, que no es la República Dominicana, pero nosotros también tenemos que trabajar para ser más resilientes. Viceministra Milagros de Camps, Sí. nosotros tenemos que, eso último que usted dijo, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer nuestra tarea, hacer el trabajo con responsabilidad y no limitarnos a decir aquellos dañan más y bueno, que sean aquellos los que aportan. Ahora, nosotros tenemos una realidad en la isla. Sí. Y en estos días se ha estado difundiendo un video como que va mirando desde el oeste, todo agreste, todo vacío, pelado. Entonces cuando pasa para este lado, entonces se ve la floresta y se ve totalmente diferente, como aquel trabajo del ex vicepresidente Al Gore. Así es. De hace unos años. Inconvenient true. ¿Qué pasa? O sea, hay una sola isla. Eso es solo un ser, ¿no? Es un único cuerpo. Sí, el medio ambiente no conoce fronteras políticas. Correcto. No conoce fronteras políticas, pero además es el mismo espacio, es el mismo territorio como isla. Hay ríos que nacen por allá, que pasan por acá y vuelven para allá, como el río de la Disputa. En fin, ¿qué tanto, si de aquel lado se hace poco o no se hace nada, apenas en estos días comienza un camino que uno no sabe si va a poder ser fortalecido para luego ir a lo institucional y luego quizás ir a estos temas que siempre se relegan? ¿Qué pasa con el esfuerzo nuestro? O sea, ¿qué tanto podemos hacer que pueda tener un resultado con esta realidad? Si nosotros estamos sacando agua de la yola, pero la yola está medio metida en el agua. Claro. Mira, voy a hablar sobre dos aspectos principales. Uno, el rol de países como nosotros, que somos la cara moral del cambio climático, porque somos los más impactados en los espacios internacionales, para meter presión a esos países desarrollados, para que aceleren el ritmo con que deben de hacer, de actuar, para que nosotros no sigamos sintiendo los impactos, porque yo hablo mucho de la doble injusticia climática. Nosotros no solamente no causamos el cambio climático y somos los más afectados, sino que ese desarrollo económico de esos países desarrollados fue financiado con los procesos de colonización. Claro.
el saqueo que hicieron en islas como la República Dominicana o otras Haití colonias. No lo devastaron los haitianos, lo devastó Francia. Lo devastó Francia, Claro. entre otras cosas. Entonces hay una doble injusticia climática. Y el mundo debería de responder a eso. Y deberíamos de actuar en esa medida. Entonces, ¿por qué nosotros participamos en los espacios internacionales? Para hacer esa cara moral, para que nos vean, para que sepan, conozcan nuestra historia, vean qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que nos está pasando, cómo está afectando nuestra economía, cómo nuestros esfuerzos para continuar el desarrollo económico del país se echan para atrás con impactos como huracanes o como las lluvias de noviembre del 2023 y del 2022. Y meter presión para que canalicen más financiamientos en nuestros países y meter presión para que ellos actúen más. Ahora, a nivel local, ¿qué hacemos? Nuestra prioridad es y siempre va a ser la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque necesitamos que tener un país más resiliente ante estos impactos. Y estos impactos son múltiples. Por eso, nuestras estrategias en el Ministerio de Medio Ambiente, pero no solamente... Sí, Perdón. Déjala que No solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino en otras instituciones, incluyendo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Energía, entre otros, es aumentar esa resiliencia del país mediante actividades identificadas y priorizadas. Por ejemplo, ante un riesgo de aumento del nivel del mar, el Ministerio está restaurando zonas degradadas de ecosistemas de manglares. ¿Y qué hemos hecho? Hemos reforestado con manglares 80 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. Restaurado. Eso fue lo del muro. Restaurado. Bueno, lo del muro... de la laguna y el muro. Esto era independiente al muro. Quien lo deforestó fue el gobierno primero. Pero esto era independiente al muro. Esto se estaba haciendo. El muro es otra cosa y no es que lo desforestó, es que está haciendo una construcción que tuvo un impacto en un ecosistema de manglares que el ministerio paró antes de que se hicieran las denuncias. El ministerio ya estaba ahí, ya lo había parado la obra y estaba haciendo para que se reencauzara la obra y se hiciera de la forma correcta. Y ha estado ahí para asegurar que la conectividad de los manglares de un lado al otro no se vea afectada. Y es principalmente asegurando los flujos del agua. Pero bueno, volviendo a los impactos. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, ante impactos de huracanes? Los mismos manglares nos sirven como primera barrera, pero también los ecosistemas coralinos. Los ecosistemas coralinos nos ayudan a proteger las costas ante el aumento del nivel del mar, ante eventos hidrometeorológicos extremos como son los huracanes, pero también proveen un ecosistema para los peces, para la biodiversidad costera marina y nos ayudan a crear la arena de las playas a la que nosotros tan orgullosos nos sentimos cuando vamos a eventos. Pero ¿qué hacemos con relación a Haití? Sí, ahora voy a eso. Porque hay un tema. Difícil, bonos verdes, dificultad, nosotros cargarnos a Haití. ¿Qué podemos hacer? No, ahora voy. Estoy yendo riesgo y atendiendo a las respuestas. Okay. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? La vida está sostenida, la vida, no aquí, en todos los países del mundo, en el globo, está sostenida por los ecosistemas que están todos interconectados. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente, estoy hablando desde los tiempos bíblicos, la Biblia dice que se creó el ser humano y se creó el ser humano para dominar sobre la fauna, la flora, la tierra. Claro. Ya desde ahí comenzamos mal. 6 días. Sí. Bueno, yo lo pensé, y usted lo dijo, viceministra. Ya desde ahí comenzamos mal. El ser humano es parte de un ecosistema. Claro, es parte. Nuestras políticas deben de tener al ser humano en el centro, pero el ser humano como el centro de un ecosistema interconectado. Claro. Y ese ha sido el cambio de la perspectiva de la política ambiental en estos últimos 4 años, lo que hemos intentado hacer. Y por eso hemos hecho muchos esfuerzos en el tema de la restauración de nuestros bosques, no reforestación pura y simplemente. Pero mire, viceministra, escúcheme. Sí. Usted es de medio ambiente, ¿no verdad? Milagro de Camps, viceministra de Medio Ambiente. No hemos llegado al tema de Haití, Julia. Estoy encaminándome al tema de Haití, pero no me dejan llegar, no me dejan llegar. Salga de eso para ir a otro tema. Sí, por favor. Entonces, la degradación de nuestros bosques ha acelerado un proceso de desertificación y eso es muy evidente en la frontera. De hecho, cuando cualquier persona toma una clase de desarrollo sostenible o de medio ambiente, la primera imagen, el primer día de la clase, la que enseñan es la frontera dominico-haitiana. ¿Por qué? Porque es evidente la diferencia. Claro. Es evidente lo que ha pasado en Haití y es evidente que las políticas ambientales de la República Dominicana han sido efectivas, la gente quiera admitirlo o no. Sí, innegablemente. Porque eso es Los innegable. últimos 20 años hemos reforestado. Entonces, ¿qué tenemos?
nosotros tenemos que seguir haciendo esos esfuerzos, pero como le digo, no es solamente reforestar por reforestar, porque no es vamos a plantar solamente la isla de la República Dominicana, la isla de Haití y República Dominicana. Nosotros tenemos que asegurar que esas plantaciones que se hagan mantengan la salud del ecosistema del bosque, porque el bosque tiene una función y esa función se tiene que cumplir. Si hacemos, por ejemplo, solamente reforestamos con pinos, no vamos a estar cumpliendo la función del bosque. Claro que no. Entonces tenemos que asegurar la restauración ecológica de esos ecosistemas degradados, y ese ha sido el trabajo que se ha hecho, que en algunos casos se hace de manera asistida. Por ejemplo, en áreas protegidas, cuando hay un incendio, a veces hay que ayudar al bosque a recuperarse, pero en muchas veces no. Y en muchas veces hay que dejar que el bosque se recupere naturalmente, porque el bosque y la naturaleza es mucho más inteligente que el ser humano. Usted está trabajando en cambio climático. Perdón, lo de entonces, ¿qué hacemos con él? Vamos a liquidar para cerrar la pregunta. Hay muchas preguntas. Sí. Terminando, dígame. ¿Qué finalmente se puede hacer? Apenas políticamente acaban de arrancar y eso de seguro en la estabilidad y en la normalización será tercer, cuarto, quinto lugar, y con pocos recursos que se centran en un problema primario, la comida y todos esos elementos de salud. ¿Cómo ayudarlos para ayudarnos? Nosotros en el 2020 iniciamos un intercambio con Haití para hacer un acuerdo entre los dos países con 9 puntos prioritarios, entre lo que se encontraban en la parte de reforestación y en el que la República Dominicana iba a ayudar a Haití a crear capacidades para atender, por ejemplo, incendios forestales, porque tenemos áreas protegidas binacionales en la frontera también, no solamente ríos, tenemos áreas protegidas binacionales. Claro. ¿Qué pasa? Desde hace 2 años no tenemos interlocutor, desde hace más de 2 años no tenemos interlocutor. Ese acuerdo se quedó escrito, casi finalizado en el último proceso de revisión sin firma. Se llegó a una declaración conjunta. Esa declaración conjunta sí se acordó, pero lo que no llegamos fue a finalizar el acuerdo y los términos de ese acuerdo, en los cuales se iba a trabajar de manera conjunta en la restauración de la zona fronteriza y en el apoyo a crear mayores capacidades institucionales en el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, pero también a trabajar conjuntamente en diferentes zonas. República Dominicana, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, en el ITESMARENA, que es el Instituto Técnico Superior del Ministerio de Medio Ambiente, ha tenido todos los años becados haitianos que vienen, ¿cómo se dice?, designados por el gobierno para crear capacidades que regresen a Haití y que trabajen en Haití para la reforestación. Nosotros ese trabajo lo vamos a continuar haciendo, pero necesitamos un interlocutor. Claro, el conflicto por el canal distanció en ese sentido, distanció en la colaboración. El conflicto el conflicto del canal estaba ocurriendo mientras, el conflicto del canal se paró por el asesinato del presidente, si mal no recuerdo las fechas. En paralelo a eso, nosotros teníamos una muy buena relación con Haití, con el Ministerio de Medio Ambiente de Haití, y lo habíamos apoyado incluso en apagar incendios en su parte de alguna de las áreas protegidas. Y en cuanto a las conversaciones sobre el canal, también estaban avanzando en el sentido de buscar soluciones. Ahora, ¿qué pasa? Sucede lo que todos sabemos y ya es un tema político. Se detiene. Mire, Julián, nosotros tenemos el reporte de un incendio en la antigua alfarería de la autopista Duarte. Dice que nos reporta un ejecutivo técnico de acá. Vamos a colocar las imágenes, Natanael. Y es un incendio de importancia en esa antigua alfarería. Se nota una humareda importante, la tenemos en la pantalla. Y, oigamos, un humo negro fuerte que sube, tiene ya un rato importante. Hay otras perspectivas de esta humareda de la antigua alfarería en la autopista Duarte. Incluso el personal técnico también de acá de la emisora no ha podido llegar, no ha podido acceder, porque hay tapones en toda esa zona por el incendio y por la asistencia del cuerpo de bomberos, en fin. Así que las personas que tienen que ir o vienen o están cerca de por ahí, que tengan la información de que la antigua alfarería en la autopista Duarte se ha incendiado y hay dificultades mayores.
Rosario. Milagro de Camps, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Breve. La semana pasada, un señor en un colmado, atendiendo a mi esposo, le dice, la gente cree que el cambio climático no existe. Yo tengo familia en México y ellos están muy mal porque hay unas inundaciones donde nunca se había inundado. Así es. Esa historia, esa narrativa me llevó inmediatamente como educadora a los niños, los que van a generar ese cambio y van a ser los viceministros como usted, los ministros o el presidente. ¿Qué desde su ministerio específicamente se está logrando con el Ministerio de Educación para que esto esté en cada currícula de cada niño en el país? Mira, la ley de educación ambiental fue promulgada a principios del 2020. Por el mismo tema de la pandemia se vio su ejecución se pospuso porque el Ministerio de Educación, que es el órgano rector y que vela por el cumplimiento de esa ley, según lo asignado en la misma ley, estuvo envuelto en lo que era la clase a distancia, educación a distancia y luego el regreso a clases. Bueno, en ese proceso nosotros no dejamos de trabajar y comenzamos a trabajar en la elaboración del material técnico para los cuadernillos y para la inclusión de la educación ambiental de manera transversal, como lo dice la ley, en la educación básica, media y superior. Eso ya se culminó ese trabajo, ya el Ministerio de Educación está incluyendo en el pensum, en el currículum escolar, la educación ambiental. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que los cambios en este tipo de cosas se tardan mucho. Nosotros estamos en paralelo haciendo dentro del ministerio lo que podemos hacer en el sentido de educación no formal. Nosotros tenemos una dirección de educación ambiental que trabaja haciendo exposiciones, talleres, campamentos, por ejemplo, de verano con niños, para enseñarles, por ejemplo, cómo sus actividades impactan el medio ambiente, cómo podemos ser más responsables, para también aprender a reusar y reutilizar materiales, por ejemplo, de único uso, entre otras cosas. Entonces, hay diferentes actividades que hacemos. Nosotros también trabajamos en crear capacidades en los profesores y en los diferentes espacios educativos. Y yo personalmente he participado mucho en esos talleres donde le vamos a explicar a los profesores, que son los que enseñan luego qué es el cambio climático, cómo pueden hacer el cambio climático más digerible para las diferentes edades, cómo podemos hacer que la gente se sienta conectada, porque a veces lo ve muy abstracto, pero cómo se puede sentir conectada con el cambio climático y cómo puede también contribuir. Y es algo que trabajamos mucho desde el ministerio. Mire, ministra. Viceministra. Perdóneme, estuve en San Cristóbal hace unos días. Sí. Y vi un grupo de hombres cargando el río. Yo le dije, ¿para dónde llevan el río? No, llevamos para la ciudad. Y eso no es en San Cristóbal, eso en toda parte. Yo quiero mucho a Miguel Seara, pero la queja es que realmente el asesinato, la extracción de materiales de los ríos, no de extracción de material oficial, ¿no?, sino de todos los ríos, es inmensa. Oficial no puede ser. Las quejas de Bonao son inmensas. Este es la primera administración ambiental que prohíbe la extracción de los ríos. Bueno, lo podrá hacer en un documento. No lo hizo. Pero en la realidad es que realmente hay una gran queja de la extracción de materiales de los ríos. El tema de la extracción y la minería no metálica es un tema muy serio. Es un tema que el Ministerio ha estado involucrado en tratar de controlar. Ha dispuesto que se haga extracción de material en canteras secas y ha reiniciado el proceso de licencia ambiental para regularizar a las granceras que antes se manejaban y se continúan manejando en este proceso de transición con conduces de corto tiempo, pero hay una vigilancia que el ministerio hace que a veces no es suficiente, tengo que admitir, porque el territorio nacional es muy grande y nosotros tenemos personal muy limitado, pero nos apoyamos mucho de la ciudadanía. Pero este es alrededor del Gran Santo Domingo, ni siquiera es un lugar lejano. Mire, nosotros
las actividades de fiscalización, que no solamente van con las granceras, van con los ilícitos ambientales, por ejemplo, que pasan en las áreas protegidas. Cada vez que se acaba de agarrar al grupo de haitianos en el Cayo, en Montecristi, el tema del desmonte del Montecristi, son todos los problemas en todo el país y nosotros tenemos un equipo muy limitado. La dirección de fiscalización existía en papel solamente en el Ministerio de Medio Ambiente. En estos 4 años fue que tiene personal y tiene un personal muy pequeño. En el tema del mirador, ¿qué hicieron ustedes? ¿Que si intervinieron o no intervinieron? Sí, nosotros tan pronto recibimos las quejas, fuimos a hacer las investigaciones. El mirador está bajo el Parque Mirador Sur. El Parque Mirador Sur está bajo la autoridad y la gobernanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional y ese trabajo lo hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sin embargo, nosotros responsablemente atendimos al llamado de la ciudadanía, hicimos la investigación, identificamos dónde estaba la responsabilidad y estamos colaborando con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Pero va a haber sometimiento? Pregunto. Van a haber sometimientos. Deberían de haber sometimientos. Yo confío en que vayan a haber sometimientos. La gente el que yo puedo confiar, pero usted tiene que hacer. Bueno, no está en mis manos, no es mi área. Me refiero al ministerio. Lo tiene que hacer el ayuntamiento. Viceministra Milagros de Camps. Sí. Preguntas, lo voy a hacer en bloques, son 2. Sí. ¿Cómo se medirá el impacto de la taxonomía verde en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y cómo se garantizará la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de la taxonomía verde? Que acabo de buscarla en Google. El marco de la taxonomía. Exacto, vamos un poco a aterrizar. Adelante. Yo voy a explicar muy brevemente lo que es la taxonomía. Sí, por favor. La taxonomía, vamos a decir que es un listado y caracterización de actividades verdes. ¿Qué podemos definir como actividades verdes? La restauración ecológica, la reforestación, el trabajo por ejemplo, en el saneamiento de una cuenca. O sea, define específicamente qué son actividades verdes. Y esas actividades verdes tienen ese marco de la taxonomía incluye un marco de monitoreo y de reportería, mediante el cual se dan los instrumentos y la información para nosotros poder reportar sobre esas actividades verdes. Eso le da certeza al inversionista, donde se pueden invertir sin que le acusen de que hay greenwashing, porque ahora hay una responsabilidad. Incluso los bancos están diciendo: yo no te presto si tú no tienes tu licencia ambiental, yo no te presto si tú no haces esto de una mejor manera. No puedes estar en bolsa de valores. Y esa taxonomía te permite hacer eso, pero esa taxonomía va vinculada directamente a todo lo que es los diferentes instrumentos en el marco de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, como los bonos verdes, los mercados de carbono, entre otros, y va a potencializar las inversiones verdes en la República Dominicana. Ahora, en paralelo a eso, el Ministerio acaba de actualizar su inventario nacional de gases de efecto invernadero en la serie temporal dígase, hasta el 2018, y está en proceso de actualizarlo hasta el 2022, que lo va a presentar a final de este año. Eso ha evidenciado que hay un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero en la República Dominicana de los diferentes sectores, principalmente del sector energético. Y eso nos permite a nosotros hacer las estrategias para atacar los sectores independientes y poder reducir el impacto que nosotros tenemos. Se está trabajando, viceministra, en un caso, en los corales. Nos quedan 3 minutos. Los corales marinos. Sí. Eso por un lado, y lo otro... ¿qué vamos a hacer con el plástico? ¿Qué se está haciendo con el plástico? Sí. 3 minutos, los corales y plásticos son 2 temas muy amplios, pero vamos a tratar de atenderlos. Él va a flexibilizar eso. Mire, los corales son de alta preocupación para todos los países, pero especialmente para el Estado Dominicano. Nosotros hemos evidenciado cómo ha ido esparciéndose las enfermedades en la zona del Caribe, y hemos estado monitoreando muy atentamente para tratar de prevenir que las enfermedades lleguen al territorio nacional. Es cierto
cierto que el producto del mismo cambio climático ha habido un blanqueamiento de los corales y la preocupación que tenemos es que si la temperatura global aumenta a más de 2 grados Celsius, podemos despedirnos de los corales. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es. Bendito. Es algo que nosotros, En- y ya va por más de 1, va por 1.2 aproximadamente. En Dominicana nos vamos a quedar sin corales En si todo aumenta el- la temperatura. en todo el Corales mundo. sin peces. En todo el mundo. Y eso es algo que nos preocupa y precisamente por eso es que hemos trabajado en alzar la voz a nivel internacional para evitar que eso llegue, porque esa parte sí no está bajo nuestro control. Ahora, a nivel local, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando en la restauración y recuperación del tejido coralino. Nosotros estamos trabajando en crear un observatorio de ¿cómo se llama? Observatorio Costero Marino, para tener las capacidades y las instalaciones para crear un banco de corales de manera que nosotros podamos hacer reproducción. Y de hecho, en la República Dominicana es uno de los líderes a nivel internacional en reproducción sexual y asexual de corales. Entonces, es algo que nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para asegurarnos que tengamos las capacidades de poder restaurar estos ecosistemas que son tan importantes para países como los nuestros, que vivimos también de un turismo de playa, pero también que donde en los corales es donde se aloja gran parte de la biodiversidad marina. Entonces es muy importante que nosotros protejamos los corales. Tiene una pregunta. Okay. En cuanto al plástico, el plástico es un problema que se está discutiendo ahora mismo a nivel internacional. Todos los países están tratando de llegar a un acuerdo para limitar la contaminación plástica, especialmente que afecta al mundo marino. La República Dominicana ha sido muy activa en la participación en esa negociación internacional para llegar a este acuerdo, que va a ser un acuerdo vinculante entre todos los países. Ahora, mientras eso llega a nivel nacional, como ustedes saben, nosotros tenemos la ley 225-20, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, que específicamente en la parte de plástico dispone que a partir de 5 años después de la promulgación de esa ley, se va a comenzar a hablar de la reducción de plásticos. Se va a comenzar a hablar, Dios. En términos llanos. Eso es parte del lobismo de las compañías de plástico de este país. Son fuertes, son fuertes. Son muy fuertes. Son muy fuertes. Nosotros hemos voluntariamente hecho diferentes programas para ayudar a evitar lo que es el uso del plástico de un solo uso, que tanto contamina a nuestros ecosistemas. Se ha prohibido. Se ha prohibido en las áreas protegidas. Ahora, no podemos hacer muchos porque la ley no nos da los instrumentos. Mientras eso no pase, ¿qué hemos hecho? Bueno, nosotros estamos haciendo lo propio también, porque hay intentos de que ese plazo de 5 años se extienda nuevamente. Y nosotros estamos activamente. ¿Usted conoce la ley de financiamiento de campaña, la ley electoral, esa parte? Conozco una parte. Ok, gracias. Milagros de Camps. Nosotros tuvimos la contribución del ministerio en este programa. Esto que usted ve acá. Sí. Porque una vez miró el ministro, muy gentil, cuando se le yo no sé de dónde rayos salió esa botellita plástica. Aquí eliminamos el plástico. Pero fue el ministro que regaló esto. No, el ministro no lo regaló. El ministro, con mucha educación, es un amigo de muchos años, dijo, por favor no me pongan la botellita plástica. Y nos dio vergüenza, porque nosotros tenemos siempre botellas plásticas. A partir de este momento tenemos que cambiar y adoptamos este mecanismo, que es muy bueno, eficiente, un termo, tiene control de temperatura y todo, y eso nos sirvió de mucho. Muy bien. Esa es nuestra pequeña contribución a partir de la sugerencia del Cada contribución ayuda y cada quien es capaz de poder hacer cambios y todos juntos vamos a lograrlo. Y yo soy muy positiva en ese sentido. A pesar del pronóstico negativo, yo soy muy positiva. Bueno, Milagros de Camps, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Ministra, usted ha hecho muchas exhortaciones, sugerencias. Yo le voy a hacer una. ¿No la va a dejar escapar? No. Una mujer muy activa como funcionaria, en su hogar, tengo la información. Pensé que iba a ser más considerable. Y asume las tareas. Entonces la viceministra que usa
instrumentos adecuados en su investigación. ¿Verdad? Yo la quiero exhortar que para construir, reconstruir, utilice los equipos, las herramientas adecuadas. Y si tiene certificación internacional, usted que tiene mucho contacto con el exterior, es mucho mejor. Cuando vaya a construir, reconstruir, usted puede ir aquí a la San Martín 183, usted conoce bien la ciudad. Claro, claro. Casi esquina Máximo Gómez. Sí. Encontrará un letrero grande que dice materiales industriales. Okay. No se escapó. Esta es la ferretería más completa. Lo del ministerio, licitación, pero ya en los casos particulares de la familia. No, cuente con eso. Y si, mire, usted puede ir sin el ECAMS, sin el cargo. Claro. No, ahora mismo yo tengo una filtración títulos en mi casa y ahora mismo voy a comprar los materiales para allá. Me mandaron de a diario. Exacto. Así mismo voy. Cristian Jiménez. Así mismo. Muy bien. Bueno, le damos las gracias a la viceministra de Ambiente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Importante esta conversación. Nosotros continuamos, recordamos mañana desde el nuevo local del Defensor del Pueblo, en la 27 de febrero, un programa especial de A Diario.